Buenos días, les saludo en esta mañana especial donde hoy tendremos un tiempo en la palabra del Señor. Antes de todo me gustaría darle felicidades a todas las madres. Este es el día donde se celebra en el país de Honduras el Día de las Madres, así que declaramos la gracia y el favor de Dios sobre la vida de cada madre que está escuchando hoy y que por medio de esa habilidad que nos da el Señor, las madres puedan hacer un papel que honre el nombre de Jesucristo. Hoy me gustaría que me acompañe en una escritura muy poderosa referente a Jesús y cómo nosotros respondemos ante su visita a nuestras vidas. Voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 1 en adelante. Marcos capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Esta escritura narra un día donde Jesús viene a una región,
cerca al norte de lo que es Jerusalén, y aquí entra en el territorio de los Gadarenos. Jesús, al venir aquí a visitar a los Gadarenos, se topa con un hombre que ha estado endemoniado. Y lo que queremos ver hoy es cómo responde la gente cuando viene Jesús. ¿Qué sucede? ¿Cómo reaccionamos? Y si le recibimos, ¿qué puede ocurrir en nuestras vidas? ¿Qué suele ocurrir en la vida de alguien que recibe a Cristo? Esto es algo que vamos a utilizar, esto que estamos leyendo, para deducir unas verdades del reino de Dios y tocar unos puntos claves hoy en día. Lo primero que quiero que tengamos en mente es que toda persona envuelta en aquello que es ilícito está trabajando para el diablo. Y el diablo un día les pasará la factura. La liberación del Gadareno afecta de forma devastadora el rubro de algunos en esa comunidad en aquel entonces, y el rubro era la cría de los cerdos. Esta región era una región donde residía mucho gentil, más que judíos. Así que no me voy a meter tanto en lo que es si era prohibido o no la cría de los cerdos, ya que era una ordenanza para los judíos exclusivamente. Pero a la misma vez voy a utilizar la figura de los cerdos para hablar de unos principios muy importantes. Entonces, primero quiero que usted que me está escuchando hoy entienda que el interés nuestro es que usted tenga un encuentro real con Jesucristo. Yo no sé qué cosas lo tienen en tormento o no sé qué deficiencias de salud mental o física usted está padeciendo. Pero quiero decirle que Jesús hoy desea cambiar su vida. Para Jesús usted no es un caso perdido. Cuando Jesús le pregunta al hombre endemoniado su nombre, este hombre responde y le dice: mi nombre es Legión. Una legión era una unidad de infantería romana de 5.000 soldados a 6.000 soldados. Por eso respondió el endemoniado: mi nombre es Legión porque somos muchos. Mire qué cosa esta. Y usted cree que lo suyo es mucho para Jesús. Pues aquí había alguien que tenía 5.000 demonios infernales encima y Jesús vino a él y con una palabra lo liberó del poder de Satanás. Note cuál era la práctica de este hombre antes de venir Jesús. Una persona atormentada, separada de la sociedad. Nadie lo tomaba en cuenta. Él vivía una vida bajo la sombra de las tinieblas de los sepulcros. Se cortaba a sí mismo, practicaba toda clase de abuso a su cuerpo, su espíritu atormentado, reo, prisionero en un cuerpo que estaba poseído por demonios. Y lo que quiero que mire hoy es el poder que Jesús tiene para liberar al ser humano. Así como Jesús liberó a este hombre y le transformó su vida, así Jesús hoy en día opera y trabaja en el corazón de
toda persona que viene a Él, no importando el antecedente, no importando el diagnóstico que se le ha dado a las personas. Jesucristo tiene el poder para liberar y transformar a cualquiera. Para la liberación de una persona se requiere que ella renuncie por nombre a lo inmundo, a lo ilícito. Mire que este hombre tenía una identidad que no era la de Dios. Él se llamaba Legión, pero esa no era la imagen de Dios que Dios tenía para este hombre. Esta era obra de Satanás en la vida de esta persona, así como el diablo obra en la vida de muchas personas y les puede siempre producir o siempre traerles una crisis de identidad. Este hombre se abusaba, se cortaba, porque el diablo, dice Jesús, viene para robar, matar y destruir. Y esa es la agenda para todo ser humano de parte del enemigo. Así que hoy quiero que usted despierte y que se dé cuenta que hay un enemigo, pero que Cristo Jesús con una sola palabra puede liberar a cualquier persona, porque el que tiene el mayor poder es nuestro Señor y Salvador. Y no le estoy hablando en forma figurativa, no le estoy hablando en forma simbólica, estoy hablando de que literalmente Jesucristo tiene el poder para transformar su vida en todos los aspectos, sacarle de cualquier situación donde usted está siendo atormentado, donde usted está siendo oprimido, y aún para los que están poseídos, Jesucristo viene a tu vida hoy para liberarte. Entonces, dijimos ya una verdad muy importante que tenemos que ponerla en práctica, que es, para que haya liberación, los seres humanos tienen que renunciar por nombre a aquello que Dios llama inmundo, a aquello que Dios llama ilícito, a aquello que Dios llama pecado. Al pecado hay que llamarlo por nombre, de lo contrario nunca rompemos con él. Por lo tanto, el diablo tiene derecho a meterse con las personas cuando no han renunciado a su mala manera de vivir. Los demonios, entonces, le pidieron a Jesús permiso para meterse en los cerdos. Los cerdos representan lo inmundo. Los gadarenos, al ver lo ocurrido con su vecino, que antes había estado endemoniado, en vez de celebrar, en vez de alegrarse, ordenaron a Jesús que se fuese de su región. Mire cómo recibieron al Señor. Y esto ocurre porque cuando Dios toca lo más sagrado de las personas, es para determinar si se queda con ellos o no. Y te pregunto esta mañana, ¿en qué área de tu vida no puede meterse el Señor? Le quiero decir que el Señor siempre se meterá en aquello que es lo más apreciado del corazón. Si usted no derriba el ídolo que ha levantado en su corazón, cualquiera que sea, ¿cómo podrá ser Jesús el Señor de su vida? Así que el Señor viene para desbaratar, para traer a nada aquello que ha estado compitiendo con la prioridad del reino, que es Jesús. Le pregunto, ¿qué ocurre cuando el Señor se mete con tu dinero? ¿Se lo permites? ¿Practicas la ordenanza de diezmar, de ofrendar, de dar al pobre, de ser misericordioso con el necesitado? ¿Se te conoce como alguien bondadoso o como alguien que es avaro, que es tacaño? Entonces, esto es importante
Porque si el Señor no puede tocar lo más valioso en tu vida, si Él no puede eliminar eso y todavía verte a ti feliz, entonces, ¿cómo es que conoces al Señor? Hay gente que dice, sin esto no puedo ser feliz. Sin esto yo no puedo continuar en la vida. Y dicen que tienen a Jesús como su Señor. Entonces, si los gadarenos hubiesen permitido la estadía de Jesús, sus vidas serían transformadas de igual manera como la del gadareno endemoniado. Quiero decirte a ti que no has venido a Jesús lo siguiente, porque tienes que informarte de algo espiritual. Y es que el que te mantiene en enemistad con Cristo no es tu razonamiento progresivo o moderno o científico o el razonamiento de un ateo, sino que es el mismo diablo que te tiene atado y te tiene cegado. La venida de Jesús a esta región echó a perder el negocio de algunos gadarenos. Es que el reino de Dios no puede establecerse donde se quiere seguir haciendo lo ilícito. El dueño de lo ilícito no es usted, es el diablo. Y el diablo siempre viene y después te dice cuál es la paga de tu pecado. Entonces, hay algo que también quiero decir, porque esto es muy válido, ya que algunos se justifican porque no están de mal como otros. Posesión demoníaca no es la única evidencia de ser hijos del diablo. También lo son los que caminan en desobediencia al Señor. Nuestra conducta delata de quién somos. Si somos dueños de lo ilícito y hacedores de malos actos, preguntémonos entonces, ¿de quién somos? ¿Le pertenecemos al Señor viviendo así? Obvio que no. La gente cree que no anda mal delante del Señor solo porque no hacen esto o lo otro, o no practican el ocultismo o el satanismo. El dicho aquel que dice que todos somos hijos de Dios es muy popular, pero no es verdad de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, se nos hace mención de quiénes son los hijos de Dios. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1. Y veamos lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. No lo que digo yo, no lo que dice usted, no lo que la gente cree, pero ¿qué es lo que la palabra de Dios establece como verdad? Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta escritura declara enfáticamente quiénes son los hijos de Dios. ¿Qué es lo que hace a un ser humano, o qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? No de haber nacido en este mundo, no de ser religiosos, sino ahí dice que los que tienen poder para convertirse en hijos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo, aquellos que han creído en Él. Y quiero añadirle algo más: los que se convierten en hijos de Dios según la misma palabra, primero son aquellos que se han arrepentido. Entonces, nos arrepentimos, recibimos a Cristo, creemos en Él, y creer en Él significa poner nuestra confianza total en Él. Esto es lo que nos distingue
lo que nos califica como hijos de Dios. Los hijos de Dios, por lo tanto, conocen esa fidelidad del Padre Celestial, conocen el poder de Dios, porque eso los ha convertido en nuevas criaturas. Pero todos los que no se han convertido al Señor todavía están bajo el poder del maligno. Esto lo enseña la misma palabra del Señor. Vaya conmigo a la segunda carta de Corintios y ahí podemos leer esta verdad para que no diga que yo estoy inventando cosas. Porque lo que dije es fuerte. Dije que todos los que no se han convertido al Señor están bajo el poder de Satanás. En 2 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente. O mejor dicho, empecemos en el versículo 3 para darle sentido a lo que está escrito. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Note usted lo que declara la palabra de Dios. El diablo, según la palabra de Dios, ha cegado el entendimiento de los hombres para que no vengan a Jesús y se conviertan en hijos de Dios. Esta es la conspiración más grande y terrible de la historia. Quiero exhortarte a que te eduques, a que te hagas especialista con la ayuda de Dios en saber cuáles son las artimañas del diablo para no ser vencido por el mal. ¿Por qué te digo esto? Porque mayor daño hace el engaño del pecado que el mal conspirado por los poderosos de la tierra. Estamos hablando de que hay un discernimiento espiritual que usted y yo tenemos que tener, que van por encima de conocer conspiraciones humanas. La conspiración del diablo es la más terrible que hay. Ahora, discernimiento espiritual es aquella habilidad espiritual que nos permite cuál es el espíritu detrás de las palabras y acciones. Es saber diferenciar entre lo que es del Espíritu de Dios y lo que es del hombre o del diablo. Alguien puede poseer una inteligencia y un conocimiento extraordinario y no saber qué es lo que le conviene espiritualmente hablando. Porque no estamos hablando de conocimiento humano, sino de inteligencia, de conocimiento adquirido por el conocimiento de Cristo, para que podamos ver la diferencia entre lo que viene de parte de Dios y lo que viene de parte del diablo. Ahora, cuando el Señor sana a este hombre endemoniado, lo libera, lo transforma, dice la Biblia que los gadarenos, cuando vieron a este hombre transformado, sano en su mente, vestido, coherente, dice que tuvieron temor. Mire cómo es el temor. Tuvieron temor. Quizás pensaron, ya perdimos los cerdos. Si este Jesús se queda, ¿qué más perderemos? No quisieron que Jesús se quedara porque no estaban dispuestos a renunciar a su mala manera de vivir. El temor de perder algo detiene a la gente a tomar decisiones concretas acerca de su eternidad. Hay aquellos
que creen, sí, creen que hay un Dios, hasta confiesan que creen en Dios, pero sus ligaduras a este mundo pueden más que su creencia, pueden más que obediencia al Señor. Y es así porque todavía no han experimentado una conversión. Los que no son de Cristo tienen temor de lo que dirán otros, tienen temor de lo que se perderá. Hay gente que dice, si me entrego a Cristo, si me arrepiento, no voy a poder vivir una vida que le agrada a Dios. Bueno, si usted se arrepiente como un hombre, nunca va a cambiar, pero usted tiene que arrepentirse de verdad. Hay creyentes aún que no avanzan en el Señor debido a sus temores. El temor tiene un poder de grande, así, aunque no más grande, pero tiene el efecto de cambiar la conducta de las personas de igual manera como la fe también hace que cambiemos. Miremos qué hace el temor. El temor, para empezar, no es razonable, no es lógico. El temor te hace desobediente, pero la fe te hace obediente. Y nos conviene seguir siendo desobedientes al Señor, ¿verdad que no? ¿Cree usted que Dios llama a la obediencia para tentarnos? ¿Será posible que usted y yo podemos ser obedientes? Es que si no, ¿para qué Dios nos llamaría a guardar todo lo que Jesús nos enseña? Quiero hablarle un poco de los desobedientes de acuerdo a lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios 2, versículo 2. Primero leamos el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Mire dónde estábamos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Notó usted lo que dice aquí la Escritura? Es decir, ¿quién opera en el corazón de los obedientes? Sino el mismo diablo, el príncipe de este mundo. Hay aquellos que dicen, Jesús, te puedes quedar, pero solo si bendices mi negocio. Jesús, te puedes quedar, pero solo si bendices mi relación. Jesús, yo te necesito, yo te quiero, y quiero que te quedes conmigo, pero solo si proteges a mis hijos. Si guardas mi reputación u honras mis sueños. Mire los pensamientos de una persona que tiene apariencia de piedad porque reconoce al Señor, pero la manera en que lo reconoce es de forma equivocada. Entonces, todas estas peticiones que hace el ser humano, debido a su religiosidad, no agradan al Señor, porque son peticiones que quieren amarrarle las manos a Dios, a decirle a Dios cómo debe de funcionar. Y la religión siempre tiene esa mala maña y costumbre de decirle a Dios cómo debe de actuar en nuestras vidas. Pero el Señor no necesita nuestro consejo, no requiere de nuestra sabiduría para que nos vaya bien. Todo esto entonces es resultado
de la falta de una verdadera conversión a Jesucristo, de un verdadero amor para con Dios. Cuando amamos a Dios, no le pedimos al Señor y le decimos, si haces esto, yo haré esto. No le ponemos condición porque Él es el autor de nuestra fe y el consumador de nuestra fe. Él es el Señor. Deje de decirle a Dios cómo y qué debe de hacer Él. Si usted lo conoce, no le estaría poniendo las cosas de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Cuidémonos. Porque hay gente que se queda en la religión por años y nunca viene a Cristo. Nunca experimenta un nuevo nacimiento. Siguen viviendo bajo sus mismos conceptos equivocados del Señor. No son felices, no son amantes de Dios, viven atemorizados, no experimentan el poder de las palabras de Cristo en sus vidas. Los hijos de Dios experimentamos el poder transformador de las palabras de Cristo. Sabemos por experiencia cuán poderosas son las declaraciones del Señor para nuestra vida. En Juan capítulo 6, versículo 63 se nos dice algo relacionado a lo que estamos hablando. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Le pregunto, ¿usted ha experimentado esta verdad? Porque cuando Jesús vino al Gadareno, pregunto, ¿qué fue lo que recibió el Gadareno de parte de Cristo? ¿No fue espíritu y vida? Como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Verdad que sí? Y que hemos recibido, todos aquellos que hemos venido a Jesús, hemos recibido espíritu y vida. No teoría, no religión. No hemos recibido espíritu y vida por medio de religión, no, ni por medio de una teoría, de una filosofía de cristiano, sino por el mismo Jesús. La religión te ofrece discursos, seminarios, talleres, retiros. Jesús te da vida para que nunca más seas igual. Hay gente que pasa por todas estas cosas y nunca llega al lugar que Dios tiene para ellos. Jesús es el que salva, Jesús es el que sana y libera al hombre. Entonces, para aclarar, espíritu y vida, dice Jesús, contiene sus palabras. ¿Por qué dice esto? Porque espíritu y vida es la substancia de la cual está hecha la palabra que reciben todos aquellos que son del Señor. Los que no son del Señor escuchan palabras, pero no reciben espíritu y vida. Entonces, las palabras del Señor no las podemos menospreciar, porque sus palabras están cargadas de un poder edificador, transformador y milagroso. Por eso, si usted escucha a Jesús, usted nunca, jamás volverá a ser igual. Entonces, ¿qué ocurre cuando Jesús habla? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo le recibimos? Mire lo que dice el mismo capítulo de Juan, capítulo 6, pero vamos a leer el versículo 51. Jesús está hablando a sus discípulos y a los judíos que están presentes. Y dice lo siguiente: yo soy el pan vivo
que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Le habían malentendido. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oír muchos de sus discípulos, dijeron, al oír estas palabras: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y es por eso que Jesús les dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Esto no es para la carne, para que nuestra humanidad la interprete. Es para que esa parte de nosotros que es espiritual la reciba, la entienda y seamos transformados. Por eso se dice más adelante, Jesús les dice en el versículo 61, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Y ahora note lo trágico que ocurre en esta ocasión. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Desde entonces, ¿cuándo? ¿Desde cuándo? Desde que Jesús vino y los retó con una palabra que requería de ellos ya no andarle por las orillas al reino de Dios. Entonces, esta palabra traída por Jesús sería la última que muchos de sus seguidores escucharían, ya que dejarían de seguirle debido a ella. Dice aquí: desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Es que el Señor no permite que anden a su alrededor gente indecisa. Él no quiere que usted deje el reto de su palabra suspendido a su tiempo, a su antojo. Entonces, por eso el que no toma el reto de la palabra del Señor y no crece en discernir las palabras de Jesús, ¿cómo termina? Termina alejándose del Señor. Entonces, quiero decirle de parte del Señor algo esta mañana. Llegó el momento donde Jesús te dice: ahora es tu tiempo. Ahora es tu tiempo de decisión. Ahora o nunca. Es tu hora para poder ser libre. No más andando a las orillas del reino de Dios. No más religión. Jesús te llama y te dice: ven a mí. Bebe de mi espíritu. Recibe vida. De lo contrario, no tienes parte en mí. Familiarización con el Señor no es garantía de que somos hijos del reino.
Lo que me hace un hijo de Dios es que sé recibir la palabra del Señor, la discierno, la tomo y me transforma. Si eso no ocurre en mi vida, de nada sirve que cargue Biblia, que vaya a un lugar a escuchar palabra de Dios. Porque no estoy entendiendo lo más elemental y lo más trascendental, que es la palabra la tengo que discernir, la tengo que recibir en mi espíritu y esa palabra me transforma. Quiero decirte en el nombre de Jesús que para Él tú no eres un caso perdido. Jesús te ama y Jesús te llama a que experimentes el poder de su amor para contigo. Que experimentes el poder de esta palabra que hoy viene a ti y te dice, recibe vida, recibe espíritu que te transforma. Si no le has conocido y quieres conocerle, Dios no ve si tenés una legión de demonios atándote o si tenés una moralidad, una ética, una religión que te tiene engañado. Para Él no hay diferencia. Ambos individuos necesitan arrepentirse de su pecado y venir al Señor. Te invito a que lo recibas en tu vida para que nunca más seas la misma persona. La paz y la gracia del Señor esté siempre contigo, es nuestra oración.